El otro grupo de macromoléculas son las proteínas. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Además, algunas también pueden contener átomos como azufre, hierro y fósforo. La unidad básica que se repite dentro de una proteína se llama aminoácido. En la imagen que tenemos acá podemos ver cómo es un aminoácido. El carbono que está resaltado en celeste es el carbono alfa. Ese carbono tiene unido 4 grupos o átomos. Recuerden que puede formar 4 enlaces, ¿no? Entonces siempre ese carbono va a tener hidrógeno, un grupo amino, el rosado, un grupo carboxílico o carboxilo, que es el medio verde. Esos 3 grupos se repiten en todos los aminoácidos. Lo que varía solamente es el grupo que dice R, que se llama la cadena lateral. Entonces, todos los aminoácidos son iguales, solamente varían en la cadena lateral. Algunas cadenas laterales son cortitas, algunas son grandes, algunas son ramificadas. Esa es la variación que se introduce. Dependiendo quién es R, o sea, la cadena lateral, eso le va a dar el nombre al aminoácido. Tenemos nosotros 20 aminoácidos, diferentes entre sí. Y como venimos hablando, lo que va a cambiar entre esos 20 aminoácidos solamente es la cadena lateral o R. Los demás, o sea, los otros 3, son todos iguales en todos los aminoácidos. Entonces, cuando se unen muchos aminoácidos, yo voy a tener una proteína, que una proteína también es un polímero, por eso se llama macromolécula, porque es una molécula muy enorme formada por pequeñas subunidades, unidas entre sí. Una clasificación de estos aminoácidos sugiere que hay aminoácidos esenciales en cuanto a nuestra alimentación y sugiere que estos aminoácidos esenciales deben ingerirse mediante una dieta, o sea, externamente a partir de ciertos alimentos, porque nuestro cuerpo no puede producirlos por sí mismo. Y hay aminoácidos que son no esenciales, que no hace falta comerlos en una dieta, ingerirlos, ¿no? Mediante ciertos alimentos, porque nuestro cuerpo sí los puede sintetizar. Sintetizar quiere decir que los puede hacer, los puede fabricar. Existen varias formas para nombrar a los aminoácidos. Yo acá les dejé 2 que son las más utilizadas. Una es a partir de identificar a los aminoácidos mediante un código de 3 letras. Por ejemplo, a la alanina, que es un aminoácido, se le asignaron las letras ALA, que pueden estar escritas en mayúscula o la primera en mayúscula, las otras en minúscula. Eso es indistinto. Y, por ejemplo, metionina, que es otro aminoácido, se describe con las letras MET. Y también, en ciertas ocasiones, en ciertas áreas de estudio o programas que se utilizan para trabajar con las proteínas, se ingresan a partir de un código que usa solamente una letra en mayúscula, o sea que ya hay una letra asignada para cada aminoácido. Estos códigos de 3 letras o una letra se encuentran fácilmente en internet, están disponibles. Lo interesante es resaltar que en función de cómo sea R, le va a dar las características a este aminoácido. Hay cadenas laterales que son hidrofóbicas, o sea que no les gusta el agua. Hay cadenas que son hidrofílicas, o sea son polares, les gusta el agua. Hay aminoácidos que son básicos, con características básicas. Hay aminoácidos con características ácidas y hay aminoácidos neutros. Entonces la variabilidad se inserta en esta parte de la cadena lateral. Las proteínas tienen una gran cantidad de funciones. En cuanto a funciones estructurales, forman parte de las estructuras de las células,
de los tejidos y de los órganos, tanto en los animales como en otros reinos. Y tienen características funcionales, por ejemplo, al catalizar reacciones químicas. Catalizar quiere decir que hacen que esas reacciones ocurran más rápido de lo que ocurrirían normalmente. Hay muchas reacciones que van a suceder, que van a pasar en un sentido, pero que van a tardar mucho realmente. Y en cuanto a lo que son funciones del organismo, tanto nuestras como de los otros seres vivos o de los sistemas, hace falta que esas reacciones ocurran en rangos de tiempo muy breves. Entonces, por eso es importante que ocurran rápidamente. Y ahí entran un grupo de proteínas que se denominan enzimas. Las enzimas son proteínas, solamente reciben este nombre porque son este grupo que catalizan reacciones, o sea, su función dentro del organismo es catalizar reacciones. Hay otras proteínas que transportan sustancias en la sangre, otras que transmiten información entre células para comunicarse los procesos, otras que actúan como receptores, eso quiere decir que están en la membrana y reciben alguna molécula y hacen el procesamiento para que ingrese a la célula, por ejemplo, y otras que actúan como anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas, solamente que reciben este nombre especial debido a que tienen una función muy específica que es la de reconocer a estos agentes nocivos para el organismo y activar todo un sistema, una cadena de mensajes que hacen que el cuerpo pueda eliminar a todos estos agentes, estas moléculas extrañas que ingresaron. También hay proteínas que actúan como hormonas y también tienen funciones de aportar energía y muchas otras más, porque les decía que básicamente todo es proteína en nuestro organismo, así que las funciones son interminables. En cuanto a la estructura, existen 4 niveles de organización distintos y eso se va a relacionar a cómo se dispongan los aminoácidos que están formando a las proteínas en el espacio. Cuando dos aminoácidos se unen, liberan una molécula de agua, por eso que la reacción de unión entre ellos se llama síntesis por deshidratación o condensación. Queda un enlace específico que se llama enlace peptídico que mantiene unido al carbono del grupo carboxilo de un aminoácido con el nitrógeno del grupo amino de otro aminoácido. Recuerden que esto estamos hablando de la unión de dos aminoácidos que pueden ser iguales o distintos, pero son dos moléculas. Entonces se une el carbono del grupo carboxilo de un primer aminoácido con el nitrógeno del grupo amino de otro aminoácido. A este aminoácido le queda libre entonces el carbono, el grupo carboxilo. Entonces por eso es que se puede unir a otro aminoácido a través del nitrógeno y así sucesivamente se van uniendo todos los aminoácidos. Si se unen solamente dos aminoácidos va a ser un dipéptido. Si se unen entre 3 y 10 aminoácidos se va a llamar oligopéptido. Y si se unen más de 10 aminoácidos se va a llamar polipéptido. Y si se unen más de 50 aminoácidos se va a tratar ya de una proteína. Entonces, todas las proteínas tienen estructura primaria. La estructura primaria consiste solamente en la secuencia de aminoácidos que tiene. En cuanto a lo que es la estructura primaria, lo único entonces importante va a ser saber la cantidad de aminoácidos que están unidos y el orden en el que están unidos. Porque la cantidad y el orden en el que se unieron es lo que le va a dar la identidad a la proteína final. Acá les puse un ejemplo para que quede claro qué es la estructura primaria y pueden ver que les puse ARG. Se escribe la estructura primaria dando la nomenclatura de las 3 letras, por ejemplo.
para cada aminoácido. Significa ARG arginina. Ustedes no hace falta que se sepan estos nombres, pero que al menos si ven esto, sepan que se trata de la secuencia de aminoácidos y tiene que estar bien porque así es como están unidos entre ellos. Entonces hay que otorgar la secuencia exacta. Lo importante es que ustedes vean esto y sepan que corresponde a la estructura primaria de una proteína en donde se otorga los datos de cómo están unidos los aminoácidos que tiene. Entonces, si está escrito así, significa que la arginina está unida a la cisteína. La C de casa y la Y y la S significa cisteína. Después, la cisteína está unida a la valina. BAL significa valina. La valina a la prolina a la lisina a otra arginina, la arginina a otra arginina y esta arginina a la metionina. Todos formando una cadenita. Acá les puse dos veces arginina para que vean que se puede repetir, por supuesto. No es que todos tienen que ser diferentes. Entonces, tenemos 20 aminoácidos diferentes y entre ellos se van a unir formando una cadenita. Tampoco hace falta que sean usados los 20 aminoácidos. Eso dependerá de la proteína final. Entonces, todas las proteínas van a tener estructura primaria porque la estructura primaria consiste en simplemente en decir los nombres de quienes están formando a esa proteína y los nombres y el orden en el que están unidos. A la vez, por convención, siempre se empieza a escribir poniendo en la izquierda el N-terminal. ¿Qué significa esto de N-terminal? Si ustedes lo recuerdan, cuando yo hago la unión entre dos aminoácidos, uniría la arginina a través de su carbono carboxílico con el nitrógeno del grupo amino de la cisteína. Eso hace que quede libre el grupo amino de la arginina. Por eso, en este extremo me queda un grupo amino libre. Por eso se llama N-terminal. Cada vez que yo me voy uniendo, acá se une el grupo carboxílico con el grupo amino, acá el C del grupo carboxílico con el N del amino y así sucesivamente hasta llegar acá. En este caso, vamos un paso antes, la arginina está unida a través de su C carboxílico con el N del amino de la metionina. Entonces a la metionina, ¿qué le queda libre? El C del grupo carboxílico. Entonces termina en el C terminal. Entonces a la izquierda se pone el N terminal y a la derecha tiene que estar el C terminal. Esa es la convención de escritura de la estructura primaria. La estructura secundaria consiste en la forma en la que se van a disponer en el espacio estos aminoácidos que acabamos de describir que forman a la cadena de la proteína. La disposición que adopten en el espacio va a depender de el tipo de aminoácidos de los que estemos hablando y de las posibilidades que entre ellos tengan para realizar puentes de hidrógeno. Hoy yo les había dicho que la cadena lateral R, que ese daba el tipo de aminoácido, era variable y que ahí podía tener diferentes grupos. Entonces, en esa parte van a haber cadenas laterales que sí tienen grupos capaces de formar puentes de hidrógeno y cadenas que no tienen la posibilidad de formar puentes de hidrógeno. Entonces, dentro de la proteína, en ciertas partes puede haber un plegamiento que corresponde a la interacción de los aminoácidos en esas partes a través de, por ejemplo, puentes de hidrógeno que estabilizan toda esa estructura. Entonces, esos plegamientos que ocurren en ciertas zonas determinadas de la proteína van a formar solamente dos tipos de estructuras, la hélice alfa y la lámina beta. La hélice alfa consiste en una estructura helicoidal, como una escalera de caracol, que es en este caso solamente es dextrógira. Dextrógira quiere decir que tiene el mismo sentido
de cómo giran las agujas del reloj. Si fuera levógira, sería que van girando en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Entonces, cuando se forma una hélice alfa, lo que ocurre es que se repite de forma periódica el puente hidrógeno que se forma entre los elementos de la cadena principal de aminoácidos. O sea que hay en una parte de esta cadena que se va a formar un pequeño helicoide estabilizado por puentes de hidrógeno, que se repite en forma periódica. Y la lámina beta consiste también en dentro de la misma cadena de aminoácidos de la proteína, que una parte se pliegue formando dos cadenas. Estas dos cadenas pueden acomodarse entre sí de forma paralela o antiparalela. Paralela sería que el sentido sea el mismo y antiparalela que el sentido sea el contrario. La estructura terciaria hace referencia a la disposición en el espacio, pero de toda la proteína. Entonces, en este caso, lo que va a involucrar es cómo se acomodan las pequeñas estructuras secundarias que se fueron formando en las porciones de la cadena. Entonces, todas las estructuras secundarias que pueda llegar a tener una proteína tienen que acomodarse ahora en función de las propiedades. Según cómo se acomoden, que todo va a depender de los tipos de aminoácidos que tengan. Por eso no se puede hablar de una forma genérica, sino que hay que analizar cada caso. Pero sin embargo, como les decía antes, en cuanto a estructuras secundarias, si bien hay una gran variedad de aminoácidos, solamente se repiten en todos los casos esas dos. Y en cuanto a estructura terciaria, también en función de acomodarse todas esas estructuras secundarias, se repiten dos tipos de grupos, las fibrosas y las globulares. Las fibrosas en general aparecen cuando hay un único tipo de estructura secundaria y se ordenan formando hojas. Son insolubles en agua porque tienen una gran cantidad de aminoácidos hidrofóbicos. Cumplen funciones estructurales, por ejemplo, el colágeno y la elastina son proteínas fibrosas que forman parte de los músculos y los tendones aportando soporte. Y las proteínas globulares, como dice el nombre, como de globo, hacen referencia a que parecen esferas. Son solubles en agua debido a que los aminoácidos hidrofóbicos que tienden a quedarse en el interior de esta estructura y en el exterior se exponen los hidrofílicos. Un ejemplo muy importante de estas proteínas globulares es la mioglobina, que tiene como función principal transportar y almacenar el oxígeno. Y por último, el último nivel de organización que puede presentar una proteína es la estructura cuaternaria. Y este tipo de estructuras se ve cuando hay una proteína que está formada por más de una cadena polipeptídica. Cada cadena puede actuar como una subunidad que se repite varias veces. Y entonces la estructura cuaternaria sería la interacción entre todas esas subunidades. Entre ellas se unen entre sí y se estabilizan mediante la formación de puentes de hidrógeno, atracción electrostática e interacción hidrofóbica. La interacción hidrofóbica es también el tipo de interacción que estabiliza la estructura terciaria. Y puentes disulfuro. Yo les había mencionado que no solo los puentes de hidrógeno son importantes en cuanto a las macromoléculas, porque las diferentes macromoléculas pueden tener otro tipo de interacciones que estabilizan a esas moléculas. En las proteínas es un caso donde se ve esto de forma más marcada, porque gracias a que hay aminoácidos muy diferentes entre sí, hidrofóbicos, ácidos básicos, no polares, polares, gracias a que son tan diferentes, se va a dar que aparezcan, en función de la composición, zonas dentro de la proteína que son muy hidrofóbicas, zonas grandes, muy hidrofóbicas, que van a tender a unirse, a estabilizarse con otras zonas de la proteína que sean hidrofóbicas y van a tender a acomodarse de una forma tal
que repelan lo más posible el agua que las rodea, porque como hablamos antes, todo esto que estamos diciendo ocurre en agua, que es el solvente para nuestro organismo. Entonces, las estructuras de las que estamos hablando, como la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, se estabilizan mediante los puentes de hidrógeno que pueden darse entre las cadenas laterales de los aminoácidos entre sí, pero también las interacciones hidrofóbicas, que se refieren a estas interacciones que se van a dar entre las partes no polares de la proteína, son muy importantes, tanto la estructura terciaria como la cuaternaria, porque siempre van a tender a todas estas partes hidrofóbicas a encontrarse entre ellas y agruparse y asociarse para repeler el agua que las rodea. Entonces eso hace que la conformación cambie mucho en cuanto a la zona hidrofóbica o a la cantidad de aminoácidos hidrofóbicos que puede llegar a tener una proteína. Y también están los puentes disulfuros. Hay un aminoácido que tiene azufre en su cadena lateral, que es la cisteína. Este aminoácido tiene la capacidad de formar un puente especial que se llama disulfuro con el azufre de otro aminoácido que tiene azufre. Entonces, el azufre de un aminoácido se junta con el azufre de otro aminoácido. Lo que suele pasar es que debido a la presencia de estos azufres en una cadena de proteína, se asocian si la distancia entre ellos es óptima, forman estos puentes disulfuro, estabilizan muchísimo la estructura general de la proteína y esto obliga a que vayan tomando conformaciones en el espacio diferentes a que si la proteína no tuviera estos aminoácidos con azufre. Entonces, la cantidad de cisteínas que tiene una proteína es un factor que afecta mucho a la estructura, por esto de la capacidad de formar estos puentes disulfuros de los que estamos hablando. Va a haber una relación estrecha entre la estructura de la proteína y la función que cumple dentro del organismo. Esto es algo que hasta la actualidad es estudiado sobre la relación tan estrecha que hay entre estructura y función. Cuando desnaturalizamos a una proteína, desnaturalizar significa romper, desarmar, y lo podemos hacer gracias a aportar calor, por ejemplo, o sea, calentar la solución que tiene la proteína o agregarle a esa solución un ácido fuerte, una base fuerte, y entonces logramos romper a esa proteína. Como la rompemos, rompemos su estructura. Al romper su estructura, pierde la función que tenía. Lo interesante es que cuando, por ejemplo, se agregue calor, retiro ese calor o retiro el ácido, la base o lo que haya hecho para romper la proteína, porque puede ser por métodos mecánicos también que se rompa. Cuando yo dejo de aplicar eso, la proteína no vuelve a recuperar su estructura original. Entonces, como no recupera su estructura original, pierde la función que tenía. Esto es un problema enorme porque hace que sea muy difícil trabajar con proteínas porque hay que tener mucho cuidado en el momento de manipularlas y a las cosas a las que uno las somete, porque si las rompe ya no hay vuelta atrás. Las proteínas soportan bajas temperaturas, las nuestras. Las de los seres humanos toleran bajas temperaturas. Esto hace referencia a la temperatura que manejamos nosotros, que es alrededor de hasta 37 grados, la normal, ¿no? Nuestras proteínas no están preparadas para soportar altas temperaturas. Sí hay proteínas de otros organismos que soportan altas temperaturas. Ustedes sabrán que en los volcanes, por ejemplo, crecen bacterias, crecen pequeños organismos y esos organismos tienen proteínas, por supuesto, que esas proteínas sí soportan las elevadas temperaturas porque si pueden vivir ahí, en la cercanía de esos volcanes donde hay alta temperatura, es porque las proteínas sí soportan esas elevadas temperaturas y no les afectan en nada, o sea que no se desnaturalizan ni pierden la estructura ni la función. Como ya mencioné, un grupo de proteínas que tienen la función de
catalizar las reacciones se llaman enzimas. Catalizar, lo repito, entonces significa aumentar la velocidad que tiene una reacción. Toda reacción química tiene una energía de activación y esa energía es la energía mínima que hace falta alcanzar para que la reacción ocurra en un determinado sentido. Las enzimas lo que hacen es reducir esta energía de activación, así la reacción puede avanzar. Lo más importante es que las enzimas participan en la reacción pero no se consumen, porque las enzimas son como el intermediario que actúan con el sustrato para que se transforme en producto. En química se dice reactivo a los componentes que yo tengo y productos a los que se obtienen a partir de aplicar una reacción química. Pero en biología los reactivos se dicen sustratos y esos sustratos son lo mismo que los reactivos realmente, pero se dice sustrato, se transforman en determinados productos. Pero en este caso se transforman a partir de la acción de una enzima. La enzima interacciona con ese sustrato, se unen por un determinado lugar que está adentro de la enzima que se llama sitio activo y la enzima actúa sobre ese sustrato, digamos que cataliza la reacción que corresponde y libera un producto. Cuando libera ese producto ya está disponible para empezar una nueva reacción. Por eso es que hace falta solamente una enzima para poder procesar muchísimas moléculas de sustratos. Como en este caso no se necesita gran cantidad de enzima, sino que una sola, entonces es por eso que pueden tener un alto grado de especificidad. Las enzimas pueden reconocer con mucha especificidad a un sustrato determinado sin confundirse y agarrar otros sustratos que no son, aunque se parezcan. El modelo que explica cómo es que una enzima actúa sobre un sustrato para dar un producto se llama el de la llave cerradura. Es una analogía esto de la llave y la cerradura para expresar cómo es la interacción, para visualizar fácilmente que, por ejemplo, yo tengo una llave que inserto en una cerradura, esa cerradura tiene una forma específica en donde solo entra esa llave y no otras, y que luego cuando muevo la cerradura para cerrar la puerta, hay un cambio en la forma de la cerradura, logro cerrar la puerta y después si quiero abrir la puerta vuelve a su estado original. De ahí que se utiliza esa analogía para decir, bueno, la enzima tiene una estructura, una conformación, que es realmente esto de la disposición en el espacio, y tiene un hueco, un sitio, el sitio activo, con una determinada forma específica, en donde va a engancharse el sustrato específico. Cuando estos dos entren en contacto, va a haber una modificación en la estructura de la proteína, va a haber un cambio y cuando hay este movimiento empieza la proteína, la enzima, a realizar la catalización de este sustrato para convertirlo en el producto determinado. Cuando se genera el producto, este producto ya no encaja en esta forma, entonces se libera y la enzima vuelve a estar disponible, libre, sola para agarrar otro sustrato y otra vez lo mismo y así sucesivamente estar procesando un montón de moléculas de sustrato en un solo día. Nuestro organismo lo que tiene son inhibidores y activadores, que ellos lo que hacen es interferir, interrumpir la actividad de la enzima. Los inhibidores, como dice la palabra, se van a unir a la enzima y van a impedir que la enzima se pueda unir al sustrato. En la mayoría de los casos, estos inhibidores se unen por otra parte, no por el sitio activo. Cuando se une el inhibidor con la enzima, hay un movimiento, hay un cambio en la conformación y ya ahora la enzima no está disponible para unirse con el sustrato. Son competitivos estos inhibidores, eso quiere decir que compiten con el sustrato para ocupar estos sitios. Y también hay activadores, que son
también moléculas que se van a unir a la enzima, pero en este caso para aumentar la actividad y hacer que procesen mucha más cantidad y que generen más producto. Esto de los inhibidores y activadores no es algo malo, sino que es el mecanismo propio que tiene nuestro organismo para regular el funcionamiento de las enzimas. A veces hay una elevada concentración de producto, del producto que está sacando esa enzima, y eso siempre se está censando. Si la concentración de ese producto está muy alta, entonces lo que se va a hacer es inhibir a la enzima para que ya no trabaje durante un tiempo hasta que ese producto se empiece a usar, se empiece a consumir. Cuando baje la concentración de ese producto, entonces ahí se liberará el inhibidor y ahí seguirá trabajando la enzima. Se hace de una forma tal que se economice todo este sistema. Las reacciones no son gratis, sino que consumen energía del organismo. Entonces, si están ocurriendo reacciones que gastan energía innecesariamente, esas cosas son falencias del sistema. Entonces, son las que se evitan gracias a estas moléculas inhibidores y activadores. Por el contrario, los activadores son al revés. Si falta mucho producto, por ejemplo, se va a querer que la enzima trabaje mucho más rápido para que saque más producto porque está haciendo falta. Entonces son los propios sistemas que tiene el organismo para ir regulando el funcionamiento de estas enzimas. Luego, las enzimas pueden tener cofactores, que siempre son moléculas inorgánicas, por ejemplo, la hemoglobina, que es la proteína que se encuentra en la sangre, tiene como cofactor a un átomo de hierro. Recién cuando el átomo de hierro se una a esta hemoglobina es que va a poder desarrollar la función que corresponde. Y también hay coenzimas, que son también moléculas, pero en este caso sí son orgánicas, pero no del estilo proteico. Pueden ser de otro perfil, pero no proteínas.